Bienvenidos a Saber Rural, este encuentro semanal en el que compartimos con ustedes todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Y para comenzar este programa les proponemos hablar de cultivos de invierno para ver precisamente cómo se están mejorando los mismos desde sus semillas. Ampliar la frontera agrícola avanzando sobre agroecosistemas más frágiles ha sido el desafío de la agricultura en los últimos años. En este proceso se ha incluido el trigo en los sistemas agrícolas como parte de las rotaciones en los periodos de clima favorable para los cultivos de invierno. El trigo manifiesta desempeños particulares con diferentes potenciales de producción en relación directa con el ambiente y a las enfermedades de las plantas, por lo que la agricultura actual requiere materiales capaces de hacer frente a la resistencia. Nosotros este tipo de variedades las recomendamos especialmente para su uso en dos ocasiones. Cuando queremos sembrar un trigo en un lote que viene de girasol y se ha usado CL y sospechamos de que pudo haber quedado residualidad de estos herbicidas pertenecientes a la familia de las imidazolinonas, o cuando necesitamos, o queremos sembrar trigo en un lote y tenemos problemas de malezas, como avena o raigras, que por ahí son difíciles de controlar con otros herbicidas. Entonces estos trigos admiten que se puedan aplicar estos herbicidas sin afectar su rendimiento. Y en este sentido nosotros teníamos ya una variedad que era el BUC 55 CL2, y ahora estamos lanzando una nueva variedad que es BUC Bravío CL2, CL2 porque tiene los dos genes de resistencia, realmente lo superan, rinde. También es un ciclo más largo, esto es importante lo del ciclo en estos ambientes, y también lo mejoran en lo que es sanidad. Tiene un excelente comportamiento roya amarilla, así que bueno, tenemos mucha expectativa en estas dos variedades que estamos presentando este año. Contemplando la importancia que revisten en los planteos productivos los cereales de invierno y como parte de un trabajo que propone una evolución permanente, la empresa BUC Semillas cuenta con chacras experimentales en diferentes zonas productivas. Los espacios productivos, con laboratorios experimentales en la localidad bonaerense de La Dulce, le permiten a la empresa impulsar un programa de mejora genética continua. Somos una empresa de mejoramiento que tiene un programa instalado, que siempre estamos tratando de buscar reducir tiempos en la obtención de las variedades. Todo eso hace a la competitividad, digamos, de la empresa en el mercado. Hay muchas tecnologías disponibles a la hora de hacer mejoramiento genético y de lograr estos objetivos, de acelerar, de ser más eficiente. El tema es que todas estas tecnologías tienen un costo. Nosotros estamos implementando el uso de marcadores moleculares, por ejemplo, para identificar genes de interés. Pero bueno, el material que manejamos, como ya les digo, manejamos mucha cantidad de material. Entonces, un marcador molecular que por ahí sale $2, uno dice, bueno, no es tanta plata, pero si hay que hacerlo en 500 líneas, sí es bastante plata. Así que bueno, hacemos uso de esas tecnologías, pero en la medida de que al cultivo le vaya mejor, nosotros hacemos mucho hincapié también en dar ese mensaje de pedirle a los productores de que paguen las regalías, porque eso realmente nos ayuda mucho. Por ahí no es mucha plata que el productor debe afrontar, y para nosotros es una gran ayuda para poder hacer uso de esas tecnologías. Recientemente la empresa también ha comprado una cámara de crecimiento que nos permite hacer varias generaciones al año, nos permite hacer un uso más intensivo también para la toma de muestras, para la obtención de marcadores moleculares. Pero bueno, son tecnologías que, como ya les mencioné, tienen un costo y bueno, en la medida de lo posible las vamos adaptando. Que tengan, hay dos o tres cosas: calidad, rendimiento, o sea, esas son las dos cosas fundamentales. Y después, bueno, la otra cosa fundamental es que haya la mayor resistencia posible a enfermedades. Entonces son tres cosas básicas, pero fundamentalmente, ¿qué es lo que tiene que llegar al chacarero? Que sea un trigo, cualquier otra cosa, pero en este caso trigo, el mejor rendimiento posible. Que
sea estable y que, bueno, no se enferme, por supuesto, ¿no es cierto? En lo que es trigo, tenemos dos variedades nuevas, que su primer año de venta va a ser el 2022. Ambos están participando en la red de ensayos, pero el primer año de venta va a ser el siguiente, que son Buc Pacífico, que es una variedad de ciclo largo, sin requerimientos de frío, que tiene un altísimo potencial de rendimiento. Esta variedad tiene una diferencia, o digamos, tiene algo muy particular, que es que tiene en su sangre germoplasma americano, que no es tan común verlo en los materiales que se comercializan en Argentina, y bueno, también tiene sangre francesa, ¿no? Obvio, que ya es ya es una genética que se usa muchísimo en el país. Bueno, entonces esta combinación da algo distinto, que no sea una variedad 100% francesa, y que le otorga, digamos, ciertas características. Bueno, y ha heredado de la parte francesa el alto potencial de rendimiento, y introducimos características particulares, como por ejemplo una excelente sanidad, una precocidad desde floración a cosecha, que no se logra con germoplasma de otros orígenes. Así que bueno, tenemos muchas expectativas en Buc Pacífico, que como ya les digo es una variedad con un perfil sanitario muy completo y de altísimo potencial de rinde. Así que eso lo vamos a poder ver en los resultados de la red de este año que participó. Buc aporta tecnología constantemente, avanzar, buscar nuevas variedades, ir adaptándose a cada zona, porque Buc se encuentra distribuido en toda la provincia de Buenos Aires y La Pampa, y ahora se ha extendido también al norte del país, como hay cultivos de trigo en Tucumán, en Salta, en Santa Fe, o sea que toda la parte de la Mesopotamia también, que es Entre Ríos, o sea que tiene variedades para todas las regiones de nuestro país, y siempre buscando mayor producción, mayor calidad y apostando por el rendimiento. La producción de cultivos de invierno sigue evolucionando y en ese camino enfrenta desafíos productivos y de gestión. Los aspectos en los que la cadena de valor propone trabajar están relacionados a la expansión del cultivo en superficies y producción, como también al avance en la tipificación de la calidad de los granos. La industria tiene que entender que cuando tiene un producto específico para una determinada elaboración, obviamente no puede tener el mismo precio que tiene un trigo forrajero. Hay diferenciación, nosotros tenemos casi un 50% del mercado de trigo candea que es para fideos, después hay trigo para galletitas, para pan de molde, tenemos una paleta bastante grande de productos, ¿no? El nomenclador es una posición arancelaria para un determinado producto. Entonces, esta lapicera tiene un número. Este número, esa posición arancelaria, es el mismo número para China, para Rusia, para Estados Unidos, para todo, identificando un producto. Lo que ocurre es que nosotros, al no poder segregar los trigos y no tener una herramienta comercial, vale decir, no estamos pudiendo exportar trigo para que se haga pan dulce, para que se haga media luna o para que se haga pizza. Esa es la diferenciación que tenemos que tener. Después de ver cómo se puede mejorar los cultivos de invierno, queremos agradecer a los especialistas de Buc Semillas por su constante aporte en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una pequeña pausa. No se vayan porque en nuestro próximo bloque vamos a ver cómo podemos mejorar la eficiencia ganadera. En la ganadería bovina la nutrición es un aspecto directamente relacionado a la reproducción. Es por eso que a través de una entrevista remota con especialistas les proponemos conocer más sobre este aspecto. Entramos en tema y vamos a la nota.
Un número importante de vacas de cría sufre restricciones nutricionales durante la gestación, especialmente en el último tercio, debido a la baja oferta de forraje invernal, baja disponibilidad de reservas forrajeras y alta carga. La restricción nutricional durante la gestación genera un bajo estado corporal al parto, alargando el intervalo parto-primer celo y disminuyendo las posibilidades de lograr buenos índices de preñez en el próximo servicio. Nosotros desde INTA Cuenca del Salado ya hace, te diría, más de 10 años que arrancamos con esta línea de trabajo, porque básicamente lo que veíamos era un porcentaje alto, más del 40% de los rodeos de cría de nuestra zona, y yo te diría que en general a nivel país, tal vez alrededor del 50% de los vientres están con restricciones nutricionales bastante severas durante el invierno, que coinciden en general con el momento, digamos, con los últimos 3 o 4 meses de gestación, ¿no? Que son un poco los más duros del invierno. Y bueno, en general, antiguamente veníamos muy preocupados por tratar de preñar esa vaca que llegaba al parto flaca y después tenía un posparto muy largo, tardaba, digamos, con dificultad de preñarse. Eso se resolvió bastante bien, pero lo que empezamos a ver un poco, digamos, en estos últimos tiempos es el impacto que podía tener esa restricción en el desarrollo del ternero, como vos bien decís, ¿no? Cómo impacta a largo plazo. Y bueno, hicimos varios estudios con restricciones de tipo proteicas o energéticas, y en algunos casos también restricciones minerales, que son las que se pueden dar en el invierno. Y bueno, vimos que se afecta, digamos, que la restricción tiene una consecuencia sobre el desarrollo fetal, que nacen terneros normalmente más livianos, 2 a 3 kilos menos, y que a largo plazo, digamos, en la recría de ese ternero que queda para el novillito, es un animal que puede tener consecuencias en el desarrollo muscular y de tejido graso. Sobre todo en el desarrollo muscular, y lo que vimos es una menor cantidad de fibras musculares, por lo tanto un menor potencial de crecimiento de ese animal y menor rendimiento al gancho cuando se faena, ¿no? Sebastián, ¿cómo afecta la restricción nutricional a los vientres en los rodeos? Desde el punto de vista del vientre, la restricción nutricional ya conocemos desde hace tiempo que va a afectar lo que es el posparto, ¿no? Y la recuperación del útero y del aparato reproductivo para prepararse para una nueva gestación. Entonces, en general ya sabemos que esa restricción va a tener consecuencia en un puerperio, le decimos que es el periodo entre el parto y el primer celo fértil, que se alarga mucho, y eso nos trae problemas de bajo porcentaje de preñez en los rodeos o problemas de preñeces tardías. Lo que empezamos a ver sobre el ternero que está gestando es que esa restricción, si es un macho, puede afectar digamos, lo que más nos interesa, que es el desarrollo muscular y de tejido graso, y si es una hembra, podría en algunos casos afectar el desarrollo reproductivo futuro si la pensamos guardar como una ternera de reposición. Y según estos ensayos, ¿cómo afecta a los terneros esta restricción nutricional durante el desarrollo del feto? Lo importante es que nacen con según el grado de restricción, pueden nacer con 2 o 3 kilos menos de peso. Tienen capacidad de recuperarse si la lactancia es buena, de recuperar peso, pero lo importante es que el crecimiento no es el mismo. O sea, podemos llegar en algunos casos a compensar el peso, pero lo importante es que hay diferencias en cuanto a la composición de la carcasa. O sea, hay diferencias fisiológicas en cuanto al crecimiento. Lo que vimos es que si restringimos en el último tercio de gestación, lo que vamos a afectar son la cantidad de fibras musculares. O sea, es que durante el último tercio de gestación se fijan el número de fibras musculares que va a tener un animal, y ya después del nacimiento ese número queda fijo. O sea que si yo restringo una vaca durante ese último tercio de gestación, voy a estar afectando ese número de fibras musculares que después crecen por un fenómeno que llamamos hipertrofia, que es aumento de tamaño, pero ya el número de fibras queda fijado. Entonces, lo que vimos es que si restringimos una vaca durante ese momento de la gestación, durante el final de la gestación, vamos a tener animales con menor cantidad de fibras musculares y por lo tanto con un menor potencial de desarrollo, ¿no? Cuando hicimos ecografías
durante la recría y la terminación, lo que vimos que esos novillos, hijos de vacas restringidas, tenían una menor área de ojo de bife, por ejemplo, ¿no? Y en general eso se daba porque tenían una menor cantidad de esas fibras musculares, y eso también tuvo consecuencias en el rendimiento. Tuvimos entre 2 y 3 puntos menos de rendimiento en esos novillitos hijos de vacas restringidas. Y desde el punto de vista reproductivo, ¿cómo repercute en esas terneras que fueron subnutridas cuando estaban en el vientre materno? Acá hay un punto importante, que es que nosotros en general evaluamos el final de la gestación. Vos sabés que desde el punto de vista fisiológico, el crecimiento, digamos, en el crecimiento del feto, el desarrollo del aparato reproductivo es más importante en el primer semestre de gestación. O sea que ahí cambia un poco el momento en donde hacemos la restricción y el efecto que pueda tener en el aparato reproductivo. Si hacemos una restricción en el primer semestre de gestación, digamos, en la primera mitad de gestación, lo que podemos llegar a tener es un retardo en el desarrollo del aparato reproductivo, y por lo tanto terneras que al momento de la pubertad, que puede venir a los 15, según como sea la recría, ¿no? Si es una recría más intensiva, la pubertad puede llegar a las 12, 13, 15 meses, pero si tenemos terneras hijas de vacas restringidas, en general lo que se ve es un retardo en la aparición del primer celo, ¿no? En la aparición de la pubertad. O sea que si queremos hacer un servicio temprano de la vaquillona, también podemos tener consecuencias por la restricción sobre ese desarrollo reproductivo, y podemos tener rodeo de vaquillonas en un primer servicio con poca fertilidad y con bajo porcentaje de preñez. Ustedes también hicieron foco en el último tercio de gestación, y en relación al uso de concentrados proteicos, ¿cómo pudieron evaluar los resultados y qué es lo que han notado? Bueno, dentro de las alternativas, nosotros evaluamos muchas situaciones que tenemos en Cuenca, y yo te diría que en la mayoría de las regiones del país donde los forrajes son de baja calidad, en el invierno tenemos deficiencias de proteína, ¿no? En general, con gramíneas de baja calidad, en el invierno tenemos, no sé, 5, 6, 7 puntos de proteína, cuando la vaca tiene un requerimiento de un 9-10% de proteína en la dieta. Entonces lo que evaluamos es cómo impacta la suplementación con diferentes concentrados proteicos que hemos probado sobre la evolución del peso de la vaca. Eso es algo que en general estaba bien conocido, sobre la digestibilidad de la fibra. O sea, sabemos que la suplementación con proteína ahí mejora la digestión de la fibra, mejora la evolución de peso de la vaca durante la gestación, mejora el aprovechamiento de ese forraje de baja calidad, y lo importante que no conocíamos hasta ahora es que también mejora, digamos, desde el punto de vista del desarrollo del feto, mejora su crecimiento, y te diría que no tenemos un impacto, esto es algo que nos han consultado mucho, no tenemos impacto a nivel del peso. O sea, en muchos casos nos han preguntado, bueno, pero si suplementás con proteína, ¿podés tener un ternero más grande al momento del parto y tener problemas de distosia? No, la verdad que en ningún caso de los que hemos suplementado con proteína tenés terneros más pesados. Sí, lo que vimos que a largo plazo, yo te diría al momento del destete, ese ternero se desarrolla mejor durante la lactancia y tiene mejores pesos al destete. Las diferencias que hemos encontrado son alrededor de 7 hasta 13 kilos más de peso de ternero al destete. Este y otros temas relacionados a la producción de grandes animales serán parte de la agenda temática de las jornadas de veterinarios que realizará el Colegio Profesional de la Provincia de Buenos Aires en el mes de agosto en la ciudad de Mar del Plata. Si ustedes quieren inscribirse o más información, pueden ingresar al sitio del Colegio Profesional. Les proponemos ahora hacer una pequeña pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más saber oral.
En la agricultura, la cantidad y calidad del agua es determinante para los cultivos y en el siguiente informe de Saber Rural les contamos por qué y de qué manera. La agricultura es una de las principales producciones demandantes de agua. Cerca del 70% del consumo promedio mundial es utilizado en los cultivos. La cantidad total de agua que necesita un cultivo determinado para realizar la evapotranspiración y la construcción celular, desde la plantación hasta la cosecha, en un régimen climático específico, varía entre las diferentes especies vegetales. Hay especies que demandan algunas más que otras, principalmente es el estado de la especie en estado de pequeñas, ¿no? Plántulas que no cubren totalmente el suelo, que no tienen mucho desarrollo en altura, la demanda es bastante baja, ¿no? Eso se le denomina casé, hay una constante que va cambiando cuando va avanzando en el estado de la planta, que define la demanda de la planta. Y por otro lado también es el clima, ¿no? el estado climático, dependiendo de la época del año y dependiendo del día, de la temperatura, del viento, de la demanda atmosférica. Desde un enfoque productivo, el suelo o los grupos de suelos que se pueden encontrar en una parcela de tierra son el soporte de anclaje para las raíces y proveedores de agua y nutrientes para las plantas que crecen en ellos. Los suelos pueden tener mayor o menor retención de agua, de acuerdo a la textura, si son arenosos, si son francos o arcillosos, por un lado, y por otro lado es el perfil del suelo, la profundidad del suelo, que a veces está limitado por algún impedimento, como tosca o como compactación, que es importante también, ¿no? Que define, que hace que el suelo que tenga menor desarrollo y que las plantas no puedan profundizar. En cuanto a la especie, hay especies que pueden llegar hasta una profundidad en el suelo, que no sé, por ejemplo, trigo a unos 60, 70 centímetros de profundidad, con eso le alcanzaría, y un maíz necesita más de 1 metro, ¿no? para tener una buena provisión de agua. El riego es la aplicación artificial de agua al terreno, con el fin de suministrar a las especies vegetales la humedad necesaria para su desarrollo. Esta práctica, que permite dotar de agua en la zona radicular al cultivo para que los nutrientes del suelo lleguen a las raíces diluidos para ser absorbidos y transportados a todas las partes de la planta, cuenta con diferentes métodos. Tecnologías, ahora lo último es, por ejemplo, en pivotes tener variación de riego a nivel del pivote, ¿no? A nivel de aspersores, para tener un riego diferencial. Y en goteo lo más novedoso es el riego subterráneo, el riego por goteo subterráneo, que está compitiendo en algunos casos en cultivos, por ejemplo caña de azúcar, está compitiendo con el pivote. Es una tecnología que promete, que es interesante, ¿no? Cuando el suelo no tiene la cantidad suficiente de agua o no es oportuna su disponibilidad por medio de la lluvia o de fuentes naturales, se hace necesario el riego. El sistema de riego depende del tipo de suelo, del cultivo, de la cantidad de agua necesaria, de la mano de obra disponible y de los recursos económicos, ya que un sistema de riego supone una inversión considerable en el negocio agropecuario, al tiempo que implica un costo de mantenimiento. Primero hay que hacer un balance, ¿no? De costo-beneficio. Obviamente que con riego se aumenta el nivel de producción, se estabiliza la producción de los cultivos y a veces se mejora la calidad. Eso lleva a una inversión inicial en equipos, en estudios, en perforación, luego un costo de funcionamiento a través de energía eléctrica o de combustible, mano de obra, y por último es el balance con el valor, ¿no? Con el valor agregado. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más Saber Rural. Hasta entonces.